estos son los temas que vamos a estudiar. Vamos a hablar del funcionamiento del registro público de la propiedad y comercio, así como principios registrales. Dirección del registro público, principios registrales, publicidad, tercero registral. Vamos a hacer mención del principio de rogación, consentimiento, legalidad, prioridad y los distintos sistemas registrales. Primero, tenemos la subdirección. Bueno, en primer lugar tenemos la cabeza, que es la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y Comercio. Dependen directamente de Consejería Jurídica del Gobierno de la Ciudad de México. ¿Sale? Muy bien. Esta a su vez tiene subdirecciones y direcciones. Por ejemplo, tenemos la subdirección de ventanilla única y control de gestión. Es lo que conoceríamos en pocas palabras como la unidad de parte. Es como una unidad que se encarga de ingresamos aquí los trámites. Es como la oficina de partes comunes. Ingresamos los trámites a esta subdirección y esta subdirección, ¿qué va a hacer? Se va a encargar de remitir cada uno de los documentos a las distintas direcciones del registro público, a inmuebles públicos, a la dirección de proceso registral, inmobiliario, a la dirección de registro público de comercio. Vamos a remitirlo a la dirección de acervos, ¿ok? Y también, por supuesto, a la dirección jurídica. ¿Hasta aquí vamos bien? Ok. Primero, empezamos con inmuebles públicos y registro de programas. A su vez va a tener una jefatura de unidad departamental para la inscripción de inmuebles públicos, de los cuales es titular el gobierno de la Ciudad de México, o también vamos a encontrar que se encuentran adscritos a un órgano descentralizado. ¿Vamos bien? ¿Sí? Y tenemos la dirección de programas sectoriales, en la cual se van a constituir sobre bienes, ¿sale? Que sean de interés público, sobre bienes que sean bienes que tienen un nombre de, es como de viviendas de interés social, ¿sale? Viviendas de interés ¿El social. INVI? El INVI, por ejemplo, aquí se van a constituir régimen de propiedades sobre Infonavit, sobre Fobiste, sobre ISFAM, ¿sale? Sobre INVI, inclusive algunos bienes que se regularizan, que es, por ejemplo, el tema de la CORET, Comisión de Regulación del Registro de Propiedades, etc. Bueno, tiene que ver con una cuestión de regularización de propiedad. Esto sería el programa de sector técnico y programas sectoriales. ¿Lo vamos entendiendo? ¿Vamos bien? ¿Sí? Ok. Profe, ¿puedo hacer un comentario, profe? Sí, por favor. Profe, mire, comentándole de que Coret como tal ya dejó de existir a partir del 16 de diciembre del 16, por medio de un decreto de Enrique Peña Nieto, creó, en vez de Coret, ahora es el INSUS. El INSUS es el Instituto Nacional del Suelo Sustentable, por lo que Ok. es el organismo que ahorita rige a nivel federal, pues.
Ok, bueno, qué buena observación, porque en ese sentido, pues ya encontramos otra área que se encargaría de hacer de este tema de control técnico de programas sectoriales para la constitución de vivienda. Entonces, Así es. ¿cuáles son sus siglas? INSUS, profe, INSUS, ¿Sí? INSUS, ¿Así? Instituto Nacional INSUS, así es, INSUS, INSUS, Instituto Nacional del Suelo Sustentable. Eso vino a suplir lo que antes era CORET, O sea, que a era para la partir, regularización de la tenencia de la tierra, cuando esto es ejido y se pretende que se haga propiedad. Ajá, esto fue a través de un decreto de Enrique Peña Nieto del 16 de diciembre del 16, profe. 16 de ok, diciembre del 2016. ok, perfecto, ¿vale? Para que tomemos nota del, ¿vale? Muy Muy bien, bien. profe. Muchísimas Gracias. gracias, ¿eh? Muy bien, muchas A gracias. la orden. Ok, Sí, ¿hasta aquí vamos bye. bien? ¿Sí? Muchos de estos programas son libres de derechos, es decir, no generan ningún derecho de inscripción en el registro público, ¿sale? Por el tema del tipo de inmuebles que se manejan. Muy bien. Después tenemos a la Dirección de Proceso Registral, Inmobiliario y de Comercio, que va a tener dos subdirecciones. La dirección la subdirección de proceso registral inmobiliario y la de comercio y organizaciones civiles. En la primera tenemos la jefatura de unidad departamental, inmuebles A, B y C, que normalmente así se va a encontrar conformada, más o menos hablando de una jerarquía. Tenemos al jefe de unidad departamental, ¿sale? A su vez, vamos a tener aquí al personal administrativo, vamos a tener los registradores, muy bien, ahí va. Y a su vez va a haber otro personal que se denominan inscribidores, muy bien, ok. El titular de la función registral y quien tiene fe pública en esta materia van a ser solamente los registradores. Lo que va a hacer el personal administrativo se va a encargar de la asignación de trámite a los registradores y una vez que se dé la terminación del trámite, se encargarán de la publicación del boletín y entregarán al área de ventanilla para la entrega de los documentos. Muy bien. Los inscribidores se encargarán de hacer la anotación que indique el registrador en el sistema informático. ¿Vamos bien con esta jefatura de unidad departamental? ¿Sí? Muy bien. A su vez, Sí, profe. tenemos la jefatura de unidad departamental de embargos. Ah, omití un tema importante. Esta área, como su nombre lo indica, se encarga de inscripciones que versen sobre bienes inmuebles en el tema de propiedad, en el tema de inscripción de gravámenes, en el tema de cancelación, ¿sale? Y principalmente son los sectores que se encargan. ¿Vamos bien? Ok. La jefatura de unidad departamental de embargos se encargará de la inscripción de fianzas, de embargos, de anotación de demanda, de suspensión en temas de amparo, en inscripción de, en el tema referente con extinción de dominio
y toda inscripción que solicite la autoridad. ¿Se va entendiendo, compañeros? ¿Vamos bien? Sí, sí, sí. ¿Sí? Muy bien. Ok. Después tenemos la subdirección de comercio y organizaciones civiles. Tenemos la jefatura de comercio y organizaciones civiles A y tenemos la de comercio y organizaciones civiles B. En comercio se va a inscribir todo lo referente con el tema de las sociedades mercantiles. ¿Sale? Todo lo que tenga que ver con su constitución, todo lo que tenga que ver con la anotación de las asambleas, todo lo que tenga que ver con su capital social, todo lo que tenga que ver con su modificación, todo lo que tenga que ver con su transformación, todo lo que tenga que ver con la anotación de hipotecas, industriales, todo lo que tenga que ver con cancelación de acentos, todo lo que tenga que ver con embargos, etcétera, etcétera. Y por lo que respecta a organizaciones civiles, se encargarán del registro de asociaciones civiles y sociedades civiles, que estas personas morales son reguladas por el derecho civil. ¿Vamos bien? Maestro, Irma, Sí, me acuerdo. sí. Maestro, los, ¿cómo se llama estos de los condóminos? El régimen de condominio, ¿dónde se registran ellos? También Ah, tienen que elevar su calidad a... en lo del registro el tema del registro de condominios, ¿ah? Sí, los que administran la administración del condominio. ¿Cómo funcionan como una sociedad civil? No, no Sí, lo sé. profe, son Yo una nunca he sociedad vivido en civil. condominio. Si No fuera sé. el caso, entonces tendríamos que reinscribirlos en el registro público de organizaciones civiles. En el caso del condominio que se va a inscribir en propiedad, cuidado, ¿eh? Si el régimen de propiedad en condominio es del Infonavit, del Fobiste, del ISFAM o del otro organismo que nos platicó el compañero, vamos a hablar de esta área, ¿sale? Sería aquí. Pertenecería a esta dirección. Muy bien. Y si fuese el caso de condominios que sean de particulares o que deriven de un fideicomiso, etcétera, etcétera, van a ser inscritos en esta dirección, específicamente en esta subdirección de registro de proceso registral inmobiliario. ¿Se va entendiendo? Sí. ¿Sí? Muy bien. Tenemos la dirección de acervos registrales y certificados, que se divide en dos. Subdirección de certificados son los que van a expedir, estimados amigos, lo que mencionábamos en la unidad pasada, que es el certificado de existencia o inexistencia de gravamen. ¿Sale? También se van a encargar de anotar el primer aviso preventivo y un segundo aviso preventivo. Ok. Y después tenemos la jefatura de unidad departamental de investigación registral. ¿Recuerdan que hablamos de el certificado de inscripción en asientos en libros o en folio o el tema del certificado de adquisición o enajenación de bienes inmuebles? Toda esa búsqueda se va a hacer por conducto de esta jefatura de unidad departamental. ¿Lo comprendemos, sí o no? Sí, sí se comprende. ¿Sí? Tenemos también, por supuesto, el área de dirección jurídica del registro público. Tenemos la subdirección de dictaminación registral, que en su momento va a poner los antecedentes en custodia. También se encargará de la liberación de los antecedentes en custodia. Y además, esta subdirección va a resolver
el recurso de revisión que se interponga sobre una calificación del registrador. Y en última instancia, esta dirección realizará la dictaminación correspondiente, si ha lugar o no a la inscripción que se está pidiendo. ¿Sale? Tenemos otra subdirección en la cual cuando el registro público es autoridad para efectos del juicio de amparo u otro tipo de controversias, esta subdirección se va a encargar de representar al registro público. ¿Comentarios, dudas, aclaraciones con la conformación del registro público? No, ninguna. No, muy bien. Seguimos. Principios registrales. Publicidad. Tenemos que se subdivide en dos, formal y material. Formal. Cualquier persona puede consultar inscripciones, solicitar constancias y certificaciones. ¿Sale? Aquí basta con demostrar un interés legítimo, ¿sale? Y hacer el respectivo pago de Derechos. derechos. ¿Vamos bien? Ok. En la publicidad material, acuérdense que los actos jurídicos que se encuentren inscritos tienen una presunción de legalidad, salvo prueba en contrario. Y los derechos aquí inscritos que no se inscriban no surten efectos jurídicos. ¿Quiénes podrán solicitar la inscripción de asientos? Los que acrediten un interés jurídico. ¿Se entiende la diferencia, compañeros? Sí. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Principio registral de tercero registral. En este caso, prevalecen los derechos de buena fe que adquieren terceros que se encuentren debidamente inscritos en el asiento registral. ¿Qué significa esto? A vendió el inmueble en el año 2010 a B y posteriormente volvió a vender en el año 2020 a C. Muy bien. De los dos, el único que regularizó la situación es C, por lo que este tercero de buena fe se convirtió en titular registral. ¿Qué va a hacer B en relación a ese tema? Bueno, lo que B tendría que hacer es iniciar una evicción en contra de A y reclamar los daños y perjuicios que le causó al vender dos veces el bien inmueble. En este caso, este tercero de buena fe tiene una presunción de legalidad su asiento. ¿Nos quedó claro el ejemplo? Difícil de procesar, maestro. No, ¿Por qué? profesor, no me quedó claro. ¿Sí? ¿No quedó claro? No. No. Ok, vendió dos veces. En el 2010 le vendió a B y a lo mejor B, como no está aquí en México, se encuentra en Estados Unidos, pues lo compró y no le hizo nada, ¿no? Y a lo mejor aprovechándose de esto, A ahora le vende a C en el 2020. De estas dos transmisiones, quien tomó la precaución de cumplir con todos los requisitos y de inscribir en el registro público es este último. Por lo tanto, se convierte en un tercero de buena fe que está adquiriendo el inmueble. Para efectos registrales, este va a ser el titular registral. ¿Sale? El que en su momento adquirió en el 2010, lo que tendrá que reclamarle es a A, en este caso, una evicción
por el tema del perjuicio que le está causando al haber transmitido el inmueble en 2 ocasiones. ¿Lo entendemos? Porque el otro, pues es un tercero de buena fe. Y se Sí, presume profe, que es de claro. buena fe en el sentido de que, pues, primero en tiempo, primero en derecho. Y en este caso, primero en tiempo, primero en registro. Pero Maestro. perdón, profesor, pero el B no puede promover la nulidad de la inscripción. Primero, pero bueno, entonces tendríamos que demostrarlo en un proceso jurisdiccional. Recuerde, se presume la legalidad del asiento inscrito. Y si ante un juez, usted demuestra que ese acto jurídico se encuentra viciado, bueno, en la resolución, ese juez va a ordenar la cancelación de ese asiento. Ah, ok, pero solamente ante el órgano jurisdiccional. Por supuesto, Ok, porque de ahí ok. en fuera ese asiento se presume legal. Ujú. ¿Sí? Muchas gracias, Profesor, profesor. Sí, muy bien. Profesor, y ahí no procede que B ya se vaya por la vía penal contra A, ¿no procede eso? Por supuesto, también que procedería también un supuesto de algún fraude que hubiese cometido, ¿verdad? Sí, un fraude. Ujú, Así es, profe, por haber vendido la misma cosa 2 veces. exactamente. Pero digamos, en este caso, la presunción de la legalidad del asiento ahí está. Como ya mencionamos, si un juez señala todo lo contrario, pues bueno, entonces sí será la cancelación del asiento. ¿Está claro? Sí, profe. Sí, muy bien. Sí, Mi- Sí, pero ya, ¿Sí? ¿Todo bien? Ok, sí, ahí va. ya. Seguimos. Siguiente punto. El tema de principio de rogación. Ahí va. Es necesario que el trámite lo solicite el titular registral para hacer la inscripción, anotación de cualquier asiento. ¿Sí? Es decir, de oficio nada puede ser, ¿eh? Este es el folio donde voy a realizar una inscripción. ¿Quién lo podrá solicitar? Una inscripción, una anotación. Bueno, por lo que respecta a inscripción, será el titular registral. Podrá ser una autoridad administrativa o jurisdiccional que solicita la inscripción de un acto jurídico, así como su respectiva cancelación. No se puede actuar de oficio. Siempre tiene que haber una instancia de parte. Y esa instancia de parte es cuando ingresamos el trámite y se le asigna un número de entrada. ¿Sale? Entonces, ahora sí, podemos trabajar sobre el folio real. Antes no. ¿Está claro? ¿Sí o no? sí, profe. ¿Sí? Muy bien. Siguiente principio. Me gustó. Todo bien. Siguiente principio. Consentimiento. Existe un titular registral y ese titular registral es a favor de quien se encuentra inscrito ese derecho. ¿Está claro? Y es el que tiene un interés jurídico. Como me lo dijeron hace ratito, y no se puede ordenar la cancelación, bueno, eso hay que iniciar un proceso jurisdiccional y en la resolución del juez tendría que solicitarse la cancelación de esa inscripción. ¿Nos queda claro? ¿Sí? Sí, profe. Sí. Legalidad. El registrador estudia el fondo y la forma del trámite que está revisando. Lo que recomendamos principalmente, mis estimados maestros y maestras, es que el registrador, en primer lugar, revise la forma. Es decir,
que el instrumento que ha ingresado sea materia de inscripción. Primer lugar, instrumento sea materia de inscripción. ¿Ok? Que verifique que el acto jurídico sea de aquellos que serán materia de inscripción en el registro público. Que verifique pago de derechos. ¿Ok? Esto es la forma. Y después en el fondo, ahora sí, va a calificar que el instrumento cumpla con los requisitos que establece, en el caso de una escritura, la ley del notariado. Que revise la prelación de su trámite y que no exista ningún trámite pendiente de inscripción. Que verifique el tracto sucesivo del trámite en materia de inscripción. ¿Se entiende, sí o no? ¿Vamos bien? Entonces, ya Sí. revisando estos dos aspectos, ya puede hacer una calificación de la totalidad del instrumento. No se vale que hagan calificaciones parciales, ¿eh? Porque, por ejemplo, si me faltara derechos, no cubrió todos, ¿sería el único motivo para suspender el trámite? No, tengo que entrar a calificación de los otros de la calificación de fondo. Porque imagínense que solamente califico parcialmente, me pagan derechos y después digo, continúo con la calificación y digo, ahora tengo estas observaciones. Bueno, lo hubieras hecho todo de una vez. ¿Se entiende? Si yo voy a suspender o yo voy a denegar, tiene que ser con el estudio del documento de fondo y de forma. Muy bien. Ok. Siguiente principio. Prioridad. Primero en tiempo, primero en derecho. ¿Recuerden el tema de la prelación que revisamos? ¿Sí? Les voy a poner un caso de la vida real que me pasó con un trámite. Ahí les da. Y esto es real, ¿eh? A le vendió a B y a C. Hizo una doble venta. El de A lo llevó ante un notario de Hidalgo y el de C lo llevó a un notario de la Ciudad de México. Cuando yo reviso la prelación, veo que se encuentran vigente el segundo aviso preventivo sobre mi inmueble, sobre mi trámite que iba a realizar. Pero en el sistema de control de gestión revisé que había ingresado otra compraventa. Me llamó la atención y vi que se encontraba en mi área. Dije, qué raro. Cuando reviso el documento, ¿sale? ¿De qué creen que me percato? De que se trataba de la venta del mismo inmueble, pero para otra persona. En estricto sensu, yo debía haber calificado procedente esta inscripción. ¿Están de acuerdo? Porque se encontraban vigentes los avisos preventivos. Pero en cuanto vimos esto, lo que hicimos es darle vista al área jurídica para que ella determinara qué iba a suceder en este caso. ¿Se entiende el asunto, compañeros? ¿Sí quedó claro?
Inclusive si yo lo hubiera calificado de procedente no tenía ningún problema. Estamos de acuerdo, ¿verdad? ¿Sí o no? Sí, 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 se hubiera podido calificar, sí. sí, totalmente. Nos llamó la atención que inclusive habían entrado con una diferencia de 2 días, ¿eh? Inclusive el número de entrada de esta compraventa es anterior al número de entrada de la compraventa y que iba a ser materia de inscripción. Pero el tema es que estaban vigentes los avisos preventivos. ¿Sí? ¿Comentarios, dudas? Bien. Ahí va. Continuamos. Empezamos con el tema de sistemas registrales. Bien. En cuanto a sus efectos, tenemos un sistema sustantivo en la cual la inscripción del acto jurídico es un elemento de existencia para el acto jurídico, típico de un sistema registral británico, australiano, en la cual la inscripción del inmueble en el registro público, ¿sale? Es indispensable como un elemento de existencia. Es decir, la compra-venta aquí tiene estos elementos. Vean nada más lo que vamos a mencionar. Esta compra-venta tenemos que tiene el elemento de el consentimiento, ¿sale? El objeto y también hablamos de un elemento de solemnidad, que en este caso es la inscripción en el registro público. ¿Se entiende? Si no se inscribe, el acto jurídico no existe. ¿Dudas, comentarios, aclaraciones? Maestro, en todos esos actos, uno de los requisitos será de validez, el que sean mexicanos para realizar esas compraventas, o lo tienen que hacer a través de un... Este sistema no existe en México, el sustantivo, porque el acto jurídico es pleno con el consentimiento de las partes. La inscripción en el registro solamente tiene un efecto declarativo, hacer oponible el acto frente a terceros. Inclusive el registro público de Panamá sí tiene estos efectos, ¿eh? Si no se inscribe, no existe el acto jurídico. ¿Se entiende? Sí, ¿Sí está claro? gracias. Sí, gracias. Sí. Muy bien. Continuamos. Digo, porque sí tiene un chico de conocimiento. Profesor, buenas tardes. Sí. Otra vez tratando de aportar algo. En un procedimiento particular tenemos un conflicto, a lo mejor trato de ser muy breve. Resulta que es un especial hipotecario, ganan el procedimiento, entra un adjudicatario por remate. La sentencia da el título de propiedad, así lo he entendido. Resulta que los trabajadores, porque hace rato cuando yo hablaba de la simulación de actos, el demandado simula en todo caso que los trabajadores le demandan, ganan y en la junta laboral, a través de un convenio judicial y también del mismo laudo, se adjudican por remate ya que no hay postores. El tema particular es que el adjudicatario, si bien por días tiene una sentencia, vamos a dejarlo claro, en abril del 2008, y los trabajadores se adjudican en la junta laboral en junio del 2008. Ninguno de los dos tienen escrituras. Atendiendo a lo que dice usted, que si no se inscribe, no surte efectos. El problema es que ahora, ya ante el juzgado en materia civil, el adjudicatario reclama la posesión del inmueble que tienen los trabajadores y el juez se la otorga. A través de un amparo se hace saber
que los trabajadores también son dueños por el remate en la junta laboral. El conflicto que tenemos es que tanto el adjudicatario como los trabajadores no tienen escritura, ninguno de los dos. Y en su caso pesa el gravamen de los trabajadores, pero no el remate del adjudicatario. ¿Sí me di a entender? O sea, es decir, lo que usted me plantea, que sobre este bien se abrieron en paralelo dos controversias, Es correcto. ¿ok? El del Una contro- adjudicatario y el de los Ajá. trabajadores. Una que tiene que ver por adjudicación de remate judicial Ujú, y la otra que tiene que ver con una cuestión en materia laboral, que a final de ujú. cuentas en este momento la Junta resolvió a favor de los trabajadores. Es correcto. Nunca se planteó ningún litisconsorcio, nunca se planteó ninguna cuestión de alguna litispendencia o alguna cuestión de que tuviese que tramitarse o conocer de esta controversia para verificar la resolución. Nunca hubo ninguna relación entre ambos juicios, ¿eh? Es correcto, porque obviamente a la clienta no le conviene que los trabajadores la promuevan y en este caso al adjudicatario tampoco. O sea, estoy Y en entendiendo forma paralela, pero por cada una de sus partes, en cuerdas separadas, están tratando de dirimirlo. o sea, estoy en el entendido que entonces en el tema de la Junta fue una simulación nada más. Es correcto, sin lugar a dudas. Y podemos demostrar ese fraude de acreedores, podemos demostrar esa simulación, porque en todo caso yo creo que tendríamos que iniciar también una controversia civil en la cual se demuestre que ese acto jurídico que se suscribió derivado de esta resolución, pues fue una simulación de actos jurídicos para no cumplir con la controversia que se tenía con el acreedor, ¿no? Es correcto. Aquí hay una cuestión importante que usted señala en torno a la importancia del registro público, porque uno de los objetivos primordiales del registro público es la publicidad ante un tercero, como usted lo señalaba al principio. Resulta que a criterio de la Junta es suficiente el laudo para reconocerles la propiedad. En el juzgado civil dicen el albacea también es dueño, perdón, el adjudicatario es dueño porque lo hizo en remate. Entonces aquí resulta que el inmueble se encuentra en la Ciudad de México, más bien en el Estado de México, y la controversia está llevando en la Ciudad de México. Y en la actualidad tenemos ese conflicto. ¿A quién debe reconocer el juzgado civil como propietario del inmueble? Bueno, Y no hay escritura, claro está. es de que como usted bien lo indica, el laudo, aunque hubiese salido a favor de los trabajadores, no verifica un tema de propiedad, ¿eh? Tendríamos que verificar y esto, elevarlo a un instrumento público, en este caso para que se realice la adjudicación como tal, lo mismo que el remate judicial, que se supone que esa es una instrucción que da el juez también, en la cual pues combina las partes, inclusive a que esto se escriture y que se eleve a escritura pública y entonces se solicite la inscripción en el registro público. Creo que a lo mejor lo cometieron en esta primera controversia, es ese punto, ¿sale? Meter primer y segundo aviso preventivo, ¿sale? Guardar prelación y ahora sí hacer la inscripción correspondiente para cumplir con este principio de prioridad. Primero en tiempo, primero en registro. Y entonces ahora sí cerremos la puerta para que se cometa ese fraude, para que no se lleve a cabo pues el segundo proceso que de alguna manera pues ya también lo estaban preparando. Por eso es tan importante que esto se verifique y que de alguna manera lo hagamos con esa prontitud, porque es muy probable que la otra parte ya esté preparando este fraude de acreedores. Entonces, me parece que ahí fue un poquito omiso, inclusive la propia parte, en el tema de que hubiese cumplido con este requisito y se quita de problemas, ¿no? Sí, es que es correcto. Resulta que favorece a los trabajadores en cuanto a la prelación, porque aunque el adjudicatario haya por remate adquirido la propiedad, nunca inscribió y los trabajadores sí. Pero aquí hay un detalle particular, los trabajadores
pues no pudieron pagar los derechos para continuar con la vigencia de la inscripción. Lo que usted decía, dura 3 años, 2 años, no, 3 años tengo entendido, no renovaron. Sí inscribieron una primera vez, pero no renovaron. O sea, se hizo una inscripción de una demanda que posteriormente, al no haberla actualizado, pues también tiene pues un tema de temporalidad en la cual pues ya no tiene vigencia esa anotación. Es correcto, Está es correcto. interesantísimo su caso, ¿eh? Sí, además déjeme decirle que está de más que se lo cuente, pero tiene 25 años este procedimiento y Uy, apenas se acaban de quitar la posesión del inmueble hace unos días. Y ellos quitaron la posesión y yo perdí mi trabajo. No es cierto. ¿quitaron la posesión de los trabajadores? Sí, les quitaron la posesión a los trabajadores. Bueno, en este caso, si ya lo tiene el que adquirió De por la- remate las- judicial, pues ya para que sea un tercero de buena fe, ya que meta primero o segundo aviso preventivo y que inscriba. no de esos consejos, profesor. Usted ayúdeme a dar clase. Bueno, muy bien, ¿eh? Bueno, ese es el tema por lo que respecta al que adquirió por remate judicial, ¿eh? Sí, en base a lo que usted está señalando en clase. Sí, muy bien. Gracias, profesor. Interesante cuestionamiento, mi querido maestro Gelacio. Muy bien, interesante, ¿eh? La verdad, muy bueno. Muy bien. Por ahí vi una manita levantada, ya la bajaron. ¿Quién era? ¿Todo bien? Todo bien, maestro, todo bien, Melida. Está Ah, bien. muy bien, muy bien. Bien, seguimos. Ahí va. ¿Quedó claro los efectos sustantivos de la materia registral? Ok. Constitutivos. El acto jurídico existe, pero constituye derechos hasta su inscripción. ¿Sale? Constituye derechos hasta su inscripción. Y el que tenemos en México, declarativo. Si no más recuerdo, compañeros, el único estado que maneja un sistema de naturaleza constitutiva es Yucatán, porque me acuerdo que por ahí del año 2012 o 2013 tuvimos una reunión anual de registradores y cuando se planteó el registro público de Yucatán, hay que revisar la ley registral, se estableció que el registro público constituye derechos, es decir, la compraventa se perfecciona, por ejemplo, por un ejemplo, el acto jurídico se perfecciona hasta su inscripción en el registro público. Pero bueno, hay que revisarlo. En su momento lo comentamos. Declarativos. El acto es perfecto y eficaz desde que se celebra y se cumple con los requisitos que regula el acto jurídico. La inscripción, como nos estableció mi estimado maestro Gelacio, genera oponibilidad frente a terceros. Y a lo mejor, como no es obligatorio, pues muchas personas se confían acá, ¿verdad? ¿Cuántos no hemos vivido en un inmueble que toda la vida no ha tenido registro? ¿Cuántos creen que tienen una situación irregular de su inmueble? Muchísimos compañeros, muchísimas personas. A lo mejor era del abuelito, después se la dieron al papá, después se la dieron al hijo, ahora lo tienen los nietos y nunca se han preocupado por regularizar la situación del inmueble. Muchos inmuebles se encuentran en esa situación. Como no es obligatorio, pues bueno, que siga marchando el tiempo, ¿no? ¿Se entiende? Fíjense que yo me acuerdo mucho de un trámite. Ahí les va. Les voy a contar la prelación de este trámite, ¿eh? El tema es el siguiente. Ahí va. Y tuvimos que hacer la inscripción de todo. Y esto fue también un tema de un notario, también importante. Ahí va. Ocurrió lo siguiente. Resulta que tenemos antecedentes de esta propiedad desde 1900. El titular era A. ¿Sale? Todo esto es una serie de sucesiones, ¿eh? A designó como sus herederos para por ahí de la década de 1920 a sus hijos B, C y D. ¿Sale? Muy bien. Después
Resulta que por ahí de los 50, B y C continúan, pero D muere. Y la parte que le corresponde a D la va a dejar a su heredero E. Muy bien. Continuamos. Y por ahí de los 80, resulta que tenemos que B muere, ¿sale? C sigue viviendo y tenemos pues el tema de E que representa los derechos que en su momento eran de D. B muere y se abre la sucesión en la cual se designa como su heredero a F. Estamos hablando de una familia de abolengo y estamos hablando de un inmueble muy importante dentro de la Ciudad de México. ¿Sí? El punto es de que este inmueble sirvió para la construcción de un centro comercial muy importante, que no lo voy a decir, pues por efectos de secrecía y de resguardo de la información que se necesita en estos casos. El punto principal es, cuando esta sociedad que iba a ser la construcción de este centro comercial bien importante en el centro de la ciudad, tenía que regularizar la situación de este inmueble. ¿Qué se tuvo que hacer? Se llevó a cabo toda esta prelación de todos estos antecedentes y hacer las adjudicaciones correspondientes para que al final, ya arreglando todo el tracto, ahora sí, le vendamos a la inmobiliaria. ¿Se entiende, compañeros? ¿Sí? Es decir, en nuestro antecedente del libro, el único titular era A, pero estamos de acuerdo que A no le estaba vendiendo a la inmobiliaria en este momento, sino ya teníamos otras personas que se encontraban como titulares. En este caso era F, el único que era como el primigenio en la adjudicación era C, y tenemos ahí el tema de E. Entonces, habría que regularizar el predio hasta llegar a este punto para que ahora sí estos tres le vendieran a la inmobiliaria. ¿Se entendió todo este manejo que mencionamos sobre la prelación de los actos jurídicos? ¿Sí se entendió o no? ¿Sí? No mucho. ¿Cuántas adjudicaciones inscribí? Ahí va. Lo primero que hice fue la migración del libro a folio real, en este folio electrónico. En este punto, yo migré los antecedentes y migré como titular a A. ¿Sale? ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Hice una primera adjudicación en la cual dejamos como titulares a B, C y D. ¿Sale? Inclusive fueron presentando los instrumentos, ¿eh? Esos instrumentos derivaban del Archivo General de Notarías y tenemos esos antecedentes, ¿vale? Ahí va. Después hice una segunda adjudicación en la cual transmitimos los derechos de D para E y otra tercera adjudicación por herencia para los derechos de B a F. Ya llevamos 3 adjudicaciones por herencia. Inscribimos la sucesión y su respectiva adjudicación. Y ahora sí, ya tenemos estos últimos propietarios que son los que le vendieron a la inmobiliaria. ¿Sí me doy a entender o es muy complejo, compañeros? ¿Sí se entiende este punto? ¿Sí? Ok, muy bien. ¿Saben cómo le llamábamos esto en el registro público? Yo le coloqué un nombre que se llama ingeniería registral. A esto yo le llamaba ingeniería registral. Muy bien. Ok, seguimos. Entonces únicamente se hicieron
2 adjudicaciones, ahí fue Tres. donde me perdí. 3. 3 adjudicaciones. La última fue a FC y a E. Sí, bueno, la última es de que B murió y la adjudicamos a su universal heredero, que era F, porque al final Ok. de cuentas comparecía F, C y E a transmitir el inmueble a la inmobiliaria. O sea, el inmueble permanecía igualito como tenían en 1900. La misma superficie, las mismas, o sea, todo era igualito, ¿eh? No había ningún cambio sobre ese inmueble. O sea, lo que yo les digo que sí era una familia de abolengo, ¿eh? O sea, de esas familias tradicionales, de esas familias ricas que tenían muchos vínculos con Porfirio Díaz. Eso sí les digo. Y normalmente, si ustedes ven las propiedades de esas familias, normalmente sí hay una línea bien marcada, ¿eh? Lo que nunca habían hecho es inscribir esto. O sea, y todos estos datos que yo les digo, sí existían en instrumentos, sí existían todos estos. Lo que pasa que nunca habían sido materia de inscripción. Muy bien. Ok, bien. Si no más recuerdo, la venta fue como por ahí de unos 40, 50 millones, ¿eh? A esa inmobiliaria. Sí, fue un centro, fue una constructora importante que se realizó esta transmisión, ¿eh? Bien, ahí va. Bien, en cuanto a la forma de los asientos, sistema de libros, sistema de folios y folio electrónico. Temporalidad, libros, 1871 a 1979. Folios, de 1979 al año 2010, 2010. Folio electrónico, de 2010 al día de hoy. Muy bien, compañeros. ¿Sí? Ahí va. Sistema de libros. Tenemos libro de primera, que era registros de propiedad, libro de segunda, que era registro de hipotecas, libro tercero, que era libro registro de arrendamientos, y libro 4, que era libro de sentencias. ¿Sale? Había un libro quinto, pero este libro quinto era de municipalidades. La Ciudad de México no siempre se encontraba conformada como hoy la conocemos. Inclusive hay un documental bien interesante del Instituto Nacional de Estudios Históricos de México que habla de lo que se conformaba la Ciudad de México. ¿Saben qué conformaba únicamente la Ciudad de México? ¿Tienen una idea de cómo se encontraba conformada o no, compañeros? Pues sería por haciendas. El centro histórico, No. ¿Cuál? maestro, el centro histórico, sus colonias, todo lo demás eran pueblos. Ok, bueno, más o menos ahí está lo que usted me menciona. Es decir, máximo era la alcaldía Cuauhtémoc y a lo mejor un poquito por ahí de Venustiano Carranza y bueno, es decir, lo que era la Ciudad de México realmente solamente era esta parte del corazón de la ciudad. No más, ¿eh? Solamente esta parte del corazón. Era esto la Ciudad de México, no era más. Los demás eran municipios. Y entonces había registro de municipalidades que después se trasladaron a la Ciudad de México y estos libros de municipalidades eran lo que se conocía como los libros de quinta sección. ¿Sale? ¿Vamos bien?
¿Comentarios, dudas? No, ninguna. ¿No? ¿Ya no existe el libro? Sí, ¿O es por solo supuesto que sí histórico? que existe como antecedentes. No, los libros siguen existiendo, ¿eh? Ahí Ok. están. Y cuando es necesario la consulta, hay que revisarlos. Bien, ahí va. Este es el primer asiento inscrito en el registro público. Del 1 de marzo de 1871, el libro de primera, volumen primero, partida primera, foja primera. ¿Sale? ¿Cuál es el registro? Si son de la Ciudad de México, habrán pasado en Santo Domingo. ¿Sale? En Santo Domingo hay un lugar de arcos, ¿lo han visto? Donde están ahí muchos con máquina de escribir y ofrecen muchas cuestiones de facturas y de documentos falsos. Ese es el primer inmueble que fue materia de inscripción en el registro público en todo el país, ¿eh? En todo el país, ese es el primer inmueble inscrito. ¿Está claro? ¿Sí o no? Sí, profe. Sí, muy bien. Sí. En los libros se hacían anotaciones marginales que nos remitían a otros antecedentes. Por ejemplo, si este era un libro de propiedad en la cual el titular era A y después este lo va a vender a B, se hacía una anotación marginal que nos remitía a otro antecedente y entonces nos remitíamos ese antecedente para ver la venta que A había hecho sobre B. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Ok, ahora imaginemos que este fuera un antecedente, un libro de segunda de hipotecas. Aquí consta la hipoteca, aquí tenemos la anotación de la propiedad, de dónde deriva la propiedad, de algún libro de primera, y si esa hipoteca era objeto de cancelación, aquí anotábamos marginalmente la cancelación de la hipoteca. Y si nos remitía a un convenio modificatorio, entonces marginalmente aquí se anotaba y nos remitía a otro antecedente del libro de segunda. ¿Se entiende? ¿Vamos bien? Entonces, si yo voy a cancelar la hipoteca, ¿en dónde voy a hacer las anotaciones? ¿Solamente en este antecedente o en los dos antecedentes? ¿En dónde? En los dos. En los En dos los dos antecedentes. antecedentes. Es como ¿Vale? si triangulara, ¿no? O sea, se vendría siendo como como triangulación, me refiero a que desde un registro manda, se da, con la misma anotación te manda al libro primero y luego ese libro primero igualmente te manda de nuevo al registro, a la anotación marginal que se hace en el de la hipoteca, ¿no? Sería como un triangulito para que corroboren que en ambos están anotados, ¿no? Sí, exactamente. Al final de cuentas, habría que hacer toda una ingeniería registral para hacer todas esas anotaciones, ¿no? O sea, hay una prelación y usted tiene que ser muy cuidadosa en revisar esos antecedentes para que no omita algún dato. Si va a cancelar una hipoteca y convenios modificatorios, cancelo el asiento de la hipoteca y me remito a los libros donde se encuentran los convenios modificatorios. ¿Sí? Ah, Sí, y aguas, ¿eh? Porque también había segregaciones de propiedad. Déjenles platico cómo sería esto. Ahí le va. Ahí va, ¿eh? En este libro que tenemos acá, aquí lo voy dibujando, ¿eh? Este libro, en el cual el titular es A, hablamos de un inmueble que tiene una superficie de 2,000 metros cuadrados. Y resulta que A le vende a B una superficie de 500 metros cuadrados y entonces hacemos una segregación de esa superficie y nos remite otro libro de primera. En ese libro de primera
me va a hacer constar la transmisión que hizo sobre esos 500 metros cuadrados. Entonces, en esta consta que B es titular de 500 metros cuadrados. Y si hay otra segregación, aquí también se anota, nos remite a otro libro de primera, y en esta A le vende otros 500 metros cuadrados a otra persona. Nos remitimos a ese libro de primera, y entonces aquí va a constar la transmisión que A realizó sobre C, sobre esos 500 metros cuadrados. ¿Cuál es el remanente que va a tener este antecedente? De 1000 metros cuadrados, ¿estamos de acuerdo, verdad? Sí, 1000 metros. Es decir, que si yo lo migro a folio, este antecedente, no voy a hacerlo sobre los 2000, voy a hacerlo sobre el remanente que serían 1000 metros cuadrados. ¿Se entendió esta segregación de superficie, sí o no? Sí, sí se entendió. ¿Sale? Sí, sí se entendió. Muy bien. Seguimos. ¿Qué pasaría si los que compraron los 500 metros cuadrados los venden? ¿Dónde se anota? Pues nos remitiríamos a otro libro de primera. Depende de la temporalidad que usted me diga, ¿no? O sea, si es todavía en libro, pues serían las anotaciones marginales y nos remitiríamos a otro libro de primera. Ah, perfecto. Muy bien. ¿Sí? Muy bien. Ahora vámonos con el sistema de folio real. Aquí tenemos 3 tipos de inscripciones: propiedad, gravámenes y anotaciones preventivas. ¿Está claro ese punto? ¿Sale? Más o menos tenían esta característica, que era como un tríptico, así como si fuera un folder con 3 partes, en la cual estaba las inscripciones de propiedad, aquí, gravámenes y anotaciones preventivas. En la parte de frente se encontraba la portada. Muy bien. Aquí está un ejemplo de la portada de nuestro folio real. Muy bien. Ahí está. Número catastral, la sección de inmuebles, el folio real donde provenía su antecedente o el libro donde venía el antecedente, ¿sale? Se abre el presente folio real, la fecha de apertura de este folio real, la autorización por parte del director del Registro Público de la Propiedad y Comercio y los datos de identificación del bien inmueble. Ubicación, colonia, delegación, código postal, superficie, linderos y colindancias. ¿Comentarios que tengamos hasta aquí, compañeros? No. ¿No? Yo sí tengo uno. Sí, por favor, te escuchamos. Actualmente, por ejemplo, los que ya tienen folio real inmobiliario y también vienen del libro, ¿cómo se hacen las anotaciones? ¿Se hacen en libro y aparte en el folio real inmobiliario? No, ya todo se migró. ¿Esto qué significa? Que si usted ya migró del libro a folio real, lo que venga a continuación será únicamente en el folio real. Lo que sí es importante y qué bueno que usted lo menciona es el siguiente comentario. Ahí va. Esto se hacía todavía hasta por ahí del 2010, ¿eh? O sea, antes del folio electrónico. Este es su libro. Va a migrar lo que obra en este antecedente. Cuidado, micrófono. Ahí voy. Ahí va. Migraba esto, ¿sale? Y hacía la anotación siguiente, ¿sale? Aquí. Pasa a folio
real, número, y poníamos el número de folio real a la cual pasaba este antecedente. Ya ese libro no se iba, ya no se iba a hacer ninguna anotación, sino lo que venía hacia adelante era en este folio real. ¿Sí me entiende, mi estimado maestro? Sí, entonces cualquier anotación que se hiciera posteriormente a la fecha del asentamiento del folio real ya no tenía ninguna validez. Ya no tiene ninguna validez porque ya todo pasaba a este folio real. Gracias, Todo. maestro. ¿Sí? Muy bien. Maestro, Sí, yo creo que sí tiene validez, porque aquí es a lo que nos enfrentamos a la problemática en el registro público. Muchos antecedentes no se trasladaron completos. Validez tiene, porque podemos pedir el bueno, antecedente para a darle ver, esa de validez. consulta, maestra, de consulta, ¿eh? Salvo que usted verificara y hubiera necesidad de una rectificación en el asiento del libro. Si hubiese necesidad de una rectificación, bueno, también nada más se hará la anotación y vamos a rectificarlo no en libro. ¿Dónde lo vamos a Ya rectificar? en el folio real. En Ya el en el folio folio real. real. O Pero sea, no dejaron de tener validez los documentos. no, o sea, ese es un tema importante. A ver, es decir, hacia adelante ya no va a haber ninguna inscripción en libro. Sí, ¿Sale? me queda Pero va a claro. seguir siendo de consulta y los asientos cobren ahí, por supuesto, que tienen ese elemento de legitimidad. Perfecto, ¿Sí? sí, era mi comentario, gracias. ¿Sí? Muy bien. Ok. Ahí va. Perfecto, compañeros. Vamos a avanzar. Y bueno, aquí tenemos las inscripciones de propiedad. Número de entrada, fecha y la operación que vamos a realizar. Ahí va. Por ejemplo, el titular, la primera inscripción es A, que le va a vender a B. ¿Sale? Firma del registrador. Ahí va. Después, esto ocurrió con el número de entrada 10 de fecha 2 de enero del 94. La operación, una compraventa. Después tenemos con el número de entrada 111 del día 11 de marzo de el 2000, en la cual se va a inscribir una donación en la cual B le dona a C y la firma del registrador. Y así sucesivamente se hacían en esta cartulina. Si ya no cabía hacer ninguna anotación, las subsecuentes se realizarían en lo que se conocía con el nombre de hojas de seguridad. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí, sí, vamos bien. Sí. Ok, muy bien. Lo mismo ocurría con la anotación de gravámenes, hipotecas, derechos reales y limitaciones de dominio. Vamos a suponer que con el número de entrada 11 del 2 de enero del 90, 2 de enero del 90, se hacen la inscripción de una hipoteca. ¿Vale? Aquí se anota. Posteriormente, en el 95, se hace un convenio modificatorio. Aquí lo anotamos. Y después, en el 2000, cancelamos la hipoteca y a su vez también el convenio modificatorio, y entonces ya no hay ningún gravamen que afecte el bien inmueble. ¿Se va entendiendo? Sí. Sí. Sí, Muy bien. Maestro. Ok. Anotaciones preventivas. Por ejemplo, aquí podríamos tener la anotación del primer aviso preventivo, ¿sale? Y de un segundo aviso preventivo, de una fianza
o la cancelación de ese embargo, de esa fianza, de esa anotación de demanda. Esto se realizaba en esta parte del folio. ¿Preguntas, dudas, comentarios hasta aquí? Ninguna, maestra. ¿No? Ok, bien. Pasamos ahora a partir del 2010 a folio real electrónico. Realmente a mí me tocó esa transición y fue una transición bastante interesante, ¿eh? Debemos decir que no fue una transición sencilla y hubo mucha oposición por parte de los propios usuarios y también de los propios registradores, ¿eh? No fue tan fácil la transición, pero bueno, ahí va. Ahora todo ya no va a constar en papel, sino va a constar en un sistema electrónico que tiene un sistema espejo, es decir, para custodiar esa información y que no se nos vaya a perder. Ahora sí seguimos teniendo secciones, pero ya no como tal físicas, sino todas son electrónicas y ya hay un orden de la inscripción de los asientos. ¿A qué me refiero? En el folio real teníamos las secciones, ¿estamos de acuerdo? Es decir, en el folio real nos remitíamos a la sección, a la parte de propiedad, ¿sale? A la parte de gravámenes, limitaciones de dominio, ¿sale? Ya a la parte de anotaciones preventivas. Ahora, como tal, ya no vamos a remitirnos a secciones, aunque sí vamos a señalar a qué inscripción, qué números consecutivos tienen. A ver, ¿a qué me refiero con esto? Mucha atención. Vamos a migrar de folio real a folio electrónico. ¿Listos? ¿Sí o no? ¿Me van siguiendo, sí o no? ¿Sí? Ok, en este folio real tenemos como antecedente que A es el propietario. Yo únicamente voy a migrar a asientos vigentes, solamente asientos vigentes. ¿Vamos bien? ¿Sí o no? Sí. ¿Sí? Mi asiento número 1 es mi portada del inmueble, ¿vale? Y en este caso, los antecedentes, linderos y colindancias. Ok. Mi asiento número 2 es el asiento vigente, que en este caso es mi antecedente. Mi antecedente sería cómo adquirió el inmueble. ¿Sí? Mi asiento 3 ya sería el acto jurídico que voy a inscribir, en la cual A le va a vender el bien inmueble a B. ¿Lo vamos entendiendo? Sí. ¿Sí? Ok, ahora vamos a imaginar, compañeros, que esto sea un tema, por ejemplo, de que vamos a cancelar una hipoteca. Voy a mi primer asiento, mi portada, mis antecedentes, linderos y colindancias. Mi segundo asiento es mi asiento vigente de propiedad. En este caso, cómo adquirió el inmueble. Mi asiento número 3 que se encuentra vigente es la hipoteca. ¿Sale? Y mi asiento número 4 es el que voy a inscribir, que sería la cancelación de la hipoteca. ¿Me van siguiendo el orden, compañeros? Sí. ¿Sí? Ok, Sí, profesor. muy bien. Ahí va. Aquí está el ejemplo de una inscripción como folio electrónico. Estos son algunos datos que vamos a identificar. El folio real
el número de asiento, el número de entrada con el cual se inscribió, la fecha de inscripción, inclusive la hora en la cual se realizó. ¿Sale? Aquí viene, lo primero que colocamos es el número de escritura. ¿Sale? Ahí está. Hacemos constar el acto jurídico. ¿Sale? Que en este caso se va a tratar de una compra-venta en la cual adquiere María del Rosario Orozco Caballero, la cual se encuentra representada por tal persona. En este punto se adquiere pro indiviso y por partes iguales en un precio de 10 millones de pesos y ponemos los generales de los comparecientes. Después colocamos en observaciones los derechos, la línea de captura con la cual se pagaron esos derechos y la fecha en que se realizó el registro. El registrador con su firma electrónica avanzada y la fecha en la cual ese antecedente sube al sistema registral. ¿Dudas, comentarios, aclaraciones? ¿Sí? Sí, está Entonces, bien. así más o menos va el orden entonces. El inmueble, el folio real, el número de asiento. Lo primero que vamos a colocar son los datos de identificación del inmueble, número de escritura, fecha, notario público. Después de este primer antecedente, de estos datos, seguimos con un breve extracto del acto jurídico. ¿Sí? El acto jurídico que estamos suscribiendo, su breve extracto, ¿sale? Los elementos esenciales y de validez que deben de cubrir. Después seguimos con los generales de las personas que están compareciendo en el acto jurídico, datos del compareciente. Es muy importante CURP y es muy importante Registro Federal de Contribuyentes y concluimos con los datos, derechos y fecha de inscripción, cerrando con la firma electrónica avanzada del registrador. ¿Comentarios, dudas? No, ¿No? ¿Segurísimo? no, sí. Sí, muy bien. Entonces ahora para comprar y vender inmuebles, o realizar cualquier acto jurídico relacionado con un inmueble, ya es necesario que se tenga un requisito sine qua non, tener la firma electrónica. No, eso es Ya por con la parte de... firma, pues tiene que hacer en la CURP a fuerza. Ajá. Pero acuérdese que ese tema de la firma electrónica avanzada es del registrador. Que claro, que también, por ejemplo, hay muchos actos que ya nos piden a nosotros firma electrónica avanzada, sin la cual no podemos gestionar trámites. Por ejemplo, en el tema de que quiera tramitar una cédula o que quiera, es importante tener la firma electrónica avanzada, porque si no, pues no lo podemos hacer, ¿no? Muy bien. Sí, maestro, gracias. Muy bien. Concluimos esta unidad y vamos.